Buenas tardes, ¿cómo están? En la clase de hoy, que es ya la última clase de microbiología, voy a estar hablando un poco sobre los helmintos, que ya es la última parte, ¿verdad? De todo lo que corresponde a los parásitos. Ya estuvimos hablando de los protozoos, ya estuvimos hablando de los hemoparásitos, y ahora vamos a hablar de los helmintos, que como les había comentado a ustedes anteriormente, son los famosos gusanos que pueden afectar tanto la parte gastrointestinal como también la parte muscular y otras partes también del cuerpo. ¿Qué son los helmintos? ¿Verdad? La palabra helminto deriva justamente del griego helmin, que significa gusano parásito. Son muy comunes, ¿verdad? Tanto en las personas, los humanos, como también en otro tipo de organismos, ya sean los perros, los gatos, en las vacas, en los chanchos, en los peces, inclusive en las ratas. Y dependiendo, ¿verdad?, de qué tipo de especie sea, pues pueden llegar a ser organismos de vía libre, ¿verdad? O sea, que viven en el medio ambiente, o también parásitos dentro de lo que es un animal, ¿verdad? O también en una planta. Estos parásitos, estos elementos son que coevolucionan con ciertos mamíferos. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan justamente de ingresar en esos organismos, en esos mamíferos para justamente poder completar su ciclo de vida y así poder reproducirse en sí, ¿verdad? Y poder mantener lo que es el linaje en sí o poder ir transmitiendo, ¿verdad? De una persona a otra, un animal a otro, ¿verdad? Los distintos tipos de parásitos en sí, ¿verdad? Los helmintos que parasitan los humanos pertenecen a dos filas, dos familias, ¿verdad? Que son los nematelmintos, que son los gusanos redondos, vamos a ver después cuáles son ellos, y los platelmintos, que son los gusanos planos, que pueden ser los gusanos céstodos, que son gusanos planos como cintas, y los trematodos, que son gusanos planos, pero ya como una hoja, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que los helmintos que van a estar parasitando a las personas viven justamente dentro de lo que es el cuerpo y van a provocar distintos tipos de infecciones dependiendo, ¿verdad?, de la zona que parasita. Hay otros, hay algunos que están dentro de lo que es la zona gastrointestinal, hay otros que afectan más la zona mucocutánea, hay otros que afectan ya sea una parte, un órgano del cuerpo, ya sea lo que es el hígado, el cerebro, y están los otros parásitos, ¿verdad? Que van a estar provocando una infestación, ¿verdad? Cuando hablamos ya en la superficie. Y eso ya son gusanos como por ejemplo la miasis y la escabiasis, ¿verdad? Que son más bien larvas, las larvas de las moscas, ¿verdad? Que son también como gusanos, ¿verdad? Pero eso se limita netamente a parasitar lo que es la superficie en sí del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los helmintos y los protozoos? Es que los protozoos nosotros que son organismos mucho más sencillos, porque la mayoría de ellos son organismos unicelulares, a diferencia, ¿verdad?, de justamente los gusanos que ya son multicelulares y que ya tienen cierta complejidad porque ya tienen ya órganos y ya tienen sistemas bien diferenciados. La clasificación, como les había dicho recientemente, los helmintos se van a estar clasificando en gusanos redondos, que son los nemátodos. Vamos a estar viendo algunos ejemplos ahora de los nemátodos más comunes. Luego tenemos los cestos, que son los gusanos planos como cintas, ¿verdad?, como ejemplo. Y luego tenemos los trematodos, que son los gusanos planos, pero ya que tienen la forma como si fuera una hoja, ¿verdad? Una planta, que son bien planas, pero no son alargadas.
Hablando un poco, primero que nada, de los nematos, tenemos que saber que son parásitos que infectan frecuentemente al hombre y también pueden infectar a ciertos animales domésticos. Y cuando generalmente uno infecta es cuando come algún tipo de huevo de ese parásito en sí. Y se va a establecer generalmente en el nicho intestinal, o sea, en la zona del intestino. Algunos ejemplos son, tenemos ahí el Ascaris lumbricoides, que es la lombriz intestinal, tenemos el Strongyloides, tenemos los oxiurus y tenemos también el nemato de lo que es la filariasis, ¿verdad? Que vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Cuando hablamos del Ascaris lumbricoides, el famoso Cebollipután, ¿verdad? Que es la enmintiasis intestinal más frecuente en todo el mundo, se puede hallar en cualquier país, pero se concentra principalmente en áreas tropicales y subtropicales. Y los seres humanos, ¿verdad? Que se pueden llegar a infectar con este tipo de parásito que justamente es cuando ingieren los huevos, que generalmente están contaminados con materia fecal humana, ¿verdad? Y también puede ocurrir mediante el contacto, ¿verdad? Con la mano o dedos con suciedad contaminada y eso se va y se pasa a la boca. Las larvas, el tema, la complejidad que tiene también un poco la peculiaridad también que tiene un poco este tipo de parásitos es que las larvas de Ascaris pueden hacer un ciclo que se llama el ciclo de los que pasa a circulación y una vez que pasa a circulación puede ir ya a cualquier parte del cuerpo a crecer, ¿verdad? Y a reproducirse. Entonces puede llegar a causar tos, en el caso de que se queden los pulmones, sibilancias, hemoptisis, que ya es cuando uno tose ya sale sangre, y otros síntomas respiratorios también sin exposición previa a lo que es el Ascaris. Seguramente ustedes si entran en TikTok y ven, seguramente van a ver videos que hay gente que le sale un gusano por la nariz, un gusano blanco así por la nariz. Eso es un Ascaris, un parásito, un gusano, el Ascaris ya adulto. Entonces, si uno tiene una pequeña cantidad de estos parásitos, este tipo de minto suele causar síntomas gastrointestinales, pero también uno tiene que saber que este tipo de parásitos se va reproduciendo sin parar dentro de lo que es el intestino y puede llegar a ocasionar ciertas obstrucciones dentro de lo que es el intestino, la parte biliar inclusive, que puede generar obviamente síntomas mucho más graves en sí, verán, donde ya la única solución ya va a ser lo que es la cirugía. Ese es el huevo del ácaro, ¿verdad? Que uno va expulsando, ¿verdad? Por la materia fecal también puede poner el gusano adulto y abajo están los gusanos, o sea, lo que es el gusano adulto en sí. Eso sería ya de una extracción ya quirúrgica, ¿verdad? De un paciente que tenía ya una cantidad demasiado excesiva, ¿verdad? Del Ascaris ya le estaba generando lo que es la vida del paciente. Luego tenemos, luego tenemos el Strongyloides stercoralis, ¿verdad? Que eh, tiene una peculiaridad que es una de las enfermedades tropicales más desatendidas. La infección también por estrongiloides puede durar toda la vida debido a su capacidad de autoinfección y generalmente este tipo de parásitos parasita a los humanos, pero también puede llegar a parasitar a los gatos, a los perros, también a los primates, ¿verdad? A los monos también puede llegar a parasitar. Este tipo de parásito o este tipo de gusano generalmente se encuentra
eh, o tiene una forma en la que puede sobrevivir en el medio ambiente externo. O sea, puede sobrevivir afuera. No necesariamente tiene que estar dentro de un organismo para poder sobrevivir. La forma en la que tienen para poder justamente sobrevivir es en forma de un tipo de larva, que son las larvas raditiformes, que una persona infectada va a estar eliminando por las heces. Y lo que pasa con este tipo de larvas es que tienen la capacidad de penetrar por la piel y generalmente se encuentran en zonas donde hay arena húmeda, donde hay mucha humedad. El famoso gusano que nuestras abuelas nos decían, no, no andes descalzo en el barro porque te puede entrar un gusano. Uno, justamente este es el gusano que a uno le puede llegar uno puede llegar a infectarse, ¿verdad? Por estar así en una zona donde hay mucha suciedad, en una zona donde hay mucha humedad o hay mucho barro. Entonces es un elemento que se va transmitiendo, ¿verdad? Por el suelo. Esa sería la larva, ¿verdad? De lo que es el estrongiloides. Y abajo tenemos lo que es el huevo del estrongiloides. Luego tenemos el Enterobius vermicularis, que es una infección también intestinal por Oxyuro enterobius vermicularis, que por lo general en niños con miembros adultos ya de tercera edad o en los cuidadores justamente de este tipo de personas son las que pueden llegar a contagiarse, ¿verdad? Tienen los que tienen generalmente contacto anal oral con una pareja infectada, también tienen un alto riesgo. Y el principal síntoma, ¿verdad?, que tiene este tipo de enfermedad es el prurito anal, que es la picazón en la zona del ano. Principalmente a la noche. ¿Por qué a la noche? Porque a la noche generalmente la hembra de este tipo de parásito sale a esa zona del organismo del cuerpo, ¿verdad? Y deja sus huevos ahí en esa zona justamente. Y eso es lo que genera esa picazón en esa zona. Generalmente la forma que se tiene para poder la forma en la que se tiene para poder diagnosticar este tipo de enfermedad es del test de Graham, ¿verdad? Que es el análisis se hace o consta, ¿verdad? De que al paciente antes de dormir se le pone una cinta como una cinta adhesiva en la zona anal. El paciente duerme con eso y al día siguiente va y lleva esa cinta al laboratorio para que se pueda observar en el microscopio. Y en el caso de que tenga ese parásito, al ir a esa zona a la noche, al depositar los huevos, esos huevos se quedan pegados, ¿verdad? En la cinta. Inclusive el parásito, la hembra adulta también puede quedar atrapada, ¿verdad? O pegada justamente en la cinta. Estos serían los huevos, ¿verdad? Del parásito y este sería el parásito ya adulto. Luego tenemos la filaria, que produce justamente la filariasis, que es también un grupo de enfermedades parasitarias, tanto del humano como de los animales, también en zonas tropicales. Se transmite generalmente por la picadura de un mosquito, ¿verdad? O moscas también pueden llegar a transmitir. Y generalmente este tipo de parásitos se aloja en el sistema linfático, también en los músculos. La forma sintomática o cuando empieza a generar los síntomas se ve en la filariasis linfática, que es la famosa, o como nosotros le conocemos, la elefantiasis, que es un engrosamiento justamente de lo que es el tejido y la piel subyacente, ¿verdad? A esa zona de los vasos linfáticos. Y produce justamente esa hinchazón en sí, desmesurada de lo que es la zona, ¿verdad? Que como se ve en la imagen, hay una hinchazón y hay una diferencia notable entre lo que es la pierna que tiene justamente este gusano con la pierna, ¿verdad? Que está sana.
también este parásito puede migrar, puede hacer ese ciclo de los que hace justamente el Ascaris, pueda alojarse también en otras partes del cuerpo, como se ve en la imagen, se alojó justamente en el tejido ocular. Y eso sería justamente la microfilaria, o sea, una microlarva, ¿verdad? De este parásito que es justamente la que va y va a circular por el aparato circulatorio hasta ir a alojarse en una zona del organismo. Luego tenemos los cestos que ya pasamos a los parásitos, a los gusanos que son planos como cintas. Y en este tipo de parásitos vamos a estar hablando principalmente de la Taenia saginata y la Taenia solium, que son prácticamente lo mismo, solamente que el organismo en el cual uno se puede llegar a contagiar es diferente. La Taenia saginata hablamos de la Taenia de la ternera o de la vaca y la Taenia solium ya de la Taenia del cerdo. La Taenia saginata es un gusano que es plano, que es alargado, que es el famoso, la solitaria se le dice, que puede llegar a medir de 4 a 12 metros de largo dentro de lo que es el cuerpo. Se divide generalmente en tres zonas: el escolejo cabeza, el cuello y el estróbilo. Y la característica en sí, ¿verdad?, que tiene este tipo de parásitos, la característica que tiene este tipo de parásitos es que solamente puede haber uno dentro del organismo por el tamaño, ¿verdad?, que tiene, que evita justamente que pueda haber otro dentro de lo que es el organismo por la cantidad de nutrientes que necesita justamente el parásito en sí. Y otra característica es la dificultad con la que uno puede llegar a eliminar, con la que se puede llegar a eliminar el parásito, es que tiene en la zona de la boca ganchos que justamente van a evitar que uno pueda expulsar el parásito fácilmente, ¿verdad? Porque se puede, a la hora de estirar, en el caso de que uno esté o que esté saliendo cuando uno va de cuerpo y ve que sale o sobresale una parte del parásito, al estirar eso, al ser muy fino, se puede llegar a romper. Y también por el hecho de que en la cabeza tiene ganchitos, que justamente eso hace que se enganche fuertemente al tejido del intestino, hace que sea mucho más difícil
expulsar en sí. Acá tenemos lo que es un poco un dibujo de lo que es el parásito en sí. Y acá tenemos una imagen de lo que es el parásito, el adulto de este parásito ya expulsado de lo que es el organismo en sí. Y estos son los huevos justamente que se expulsa en lo que es la materia fecal, que es muy característico también de observar en una materia fecal. Luego tenemos lo que es la Taenia solium, que la infección por Taenia solium es una infección muy parecida a la gente que es, uno puede contaminarse comiendo carne cruda o no bien cocinada de cerdos. La única diferencia o una diferencia importante que se le tiene que dar a este tipo de parásito es que puede llegar a generar la cisticercosis, que generalmente estas larvas pueden ir hacia lo que es el tejido nervioso central, generalmente van a lo que es el cerebro y se pueden enquistar ahí en el cerebro y pueden empezar a crecer en el cerebro. Puede llegar a generar un montón de síntomas neurológicos, ¿verdad? Por el hecho de que van a estar ocupando ahí un lugar y presionando ahí lo que es el tejido nervioso normal. Entonces, por eso es lo que se da tanto énfasis de que no se coma carne cruda de cerdo, más todavía, y no tanto énfasis con lo que es la carne cruda de vaca, ¿verdad? Porque primero que nada la vaca no come luego cualquier cosa, el cerdo sí come cualquier cosa. Y segundo, por esta capacidad que tiene este tipo de parásitos justamente en el organismo humano, ¿verdad? Una vez que ingresa, que puede generar este tipo de enfermedad. Es muy parecido, justamente es muy parecido a lo que es la tenia saginata, solamente es un poquitito más pequeña, un poquitito más fino. El huevo prácticamente es igual, al mirar el microscopio prácticamente es igual. Y luego tenemos los trematodos, ¿verdad? Que son los platelmintos. Existen muchas especies de este tipo. Y dentro de los dos más conocidos, los que vamos a hablar un poquitito son los esquistosomas y la fasciola hepática. Tenemos los esquistosomas, que es una enfermedad parasitaria aguda y puede llegar a ser crónica también, que es justamente producido por este tipo de gusanos. Generalmente las personas se infectan cuando comen este tipo de gusanos que justamente son liberados de caracoles de agua dulce, y justamente penetran durante el contacto con aguas infestadas, ¿verdad? Cuando uno come algún tipo qué sé yo, de alimentos como por ejemplo berro, ¿verdad? Que son son verduras en sí, ¿verdad? Que uno puede llegar a recolectar o se recolectan cerca de zonas donde hay mucha agua, donde hay mucha presencia de caracoles, que no se limpie también antes de comer, justamente uno puede llegar a contagiarse con este tipo de parásitos. Ese sería lo que es el huevo, el esquistosoma, y el otro sería ya el parásito adulto, ese está de costado, ¿verdad? Por eso no se observa la forma en sí, ¿verdad? Que tiene la forma aplanada en forma de hoja. Y luego tenemos la fasciola hepática, que es también un gusano plano como hoja, que como dice su nombre, generalmente afecta las zonas del hígado. Generalmente uno se contagia también por la ingestión de berro u otras plantas acuáticas que están contaminadas justamente, que son contaminadas con lo que es la materia fecal o la orina de los caracoles, de agua dulce. Y los síntomas van a ir siempre a lo que es la parte de la zona abdominal, ya sea la abdominal, hepatoesplenomegalia, ¿verdad? Que es el aumento del tamaño, la inflamación del hígado, como también de los vasos. Y eso sería, lo que está arriba sería el huevo, ¿verdad? Del parásito, y lo que está abajo sería ya el parásito en sí adulto. Y bueno, hasta acá la clase, ¿verdad? De lo que es el Mintos. Ahora les espero en el otro link que va a ser de ácaros y ya terminamos.